Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Después de las fiestas pascuales, después de la Pascua y de las fiestas que vienen después de la Pascua, el Corpus, ayer el Sagrado Corazón, la Santísima Trinidad, volvemos a lo que llamamos tiempo ordinario. Y sabéis que este año, en el tiempo ordinario, el Evangelio es el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio que acabamos de escuchar nos viene muy bien para hacer un balance de la visita del Papa, estos 7 días que ha estado en España, y la tarea que nos dejó encomendada. Nos viene muy bien. Yo pienso que ha sido una semana extraordinaria que viene bien para la vida social, para la vida política, incluso naturalmente para la vida eclesial de esta España nuestra, que necesita un poco de movimiento. El Evangelio de hoy pertenece al segundo discurso. Ya no lo recordaréis, pero cuando iniciamos el ciclo, el Evangelio de Mateo, os dije que cada evangelista construye el Evangelio según unas claves. Y el de Mateo está construido a base de cinco discursos. Agrupa la vida de Jesús, los hechos, los milagros, las parábolas, en 5 discursos. El primero es el de las bienaventuranzas, el segundo es el discurso misionero apostólico, al que pertenece el Evangelio de hoy, que es cómo instruye a sus discípulos y los envía luego a predicar. El tercero es el de las parábolas, son las parábolas del reino, la parábola del sembrador, de la levadura en la masa, del tesoro escondido. El reino de Dios se parece a un tesoro escondido. Bien, pues el cuarto es el eclesial, cómo hay que vivir en la Iglesia, cómo tenemos que ser comunidad, cómo tenemos que perdonarnos hasta 70 veces 7, cómo tenemos que hacer la corrección fraterna, incluso vivir como niños y ser humildes. Y el último es el discurso escatológico. Es el discurso: benditos de mi Padre, venid,
porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. O el de los talentos, nos dio unos talentos el Señor, los hemos puesto a rendir, tenemos que dar cuenta de esos talentos. Bien, recuerdo, porque yo pienso que hemos de tener un poco más de cultura eclesial. Y los evangelios, como veis, son muy breves, Otros pensadores han escrito libros, primero un montón de ellos, y todos de muchísimas páginas. Jesús, poco, pero bueno. Y es precisamente lo que mantiene a la Iglesia. La palabra de Dios mantiene precisamente viva a la Iglesia. Bien, pues el Papa ha venido a fortalecernos en la fe. Hoy todo se contabiliza. Dijo 12 discursos en diferentes lugares, empezando por el de llegada con el rey y las autoridades, después en el Parlamento, en fin. 12 discursos y 5 homilías. 5 misas, celebró 5 misas, 5 homilías. Y las claves que nos ha dejado son que se busca primero una iglesia sinodal. Sinodal, todos tenemos que caminar juntos, buscar la comunión en la iglesia, no dividirnos en grupos. La iglesia es una, aunque sea diversa en los carismas. Hay diversos carismas, pero todos debemos de sentirnos una iglesia. Pues esa es la iglesia sinodal que camina unida, sembrando el Evangelio. La segunda clave es la iglesia misionera. Hay que salir, la iglesia en salida. Como veis, hoy nombra a los apóstoles y los envía a proclamar el Evangelio. Y la tercera clave es una iglesia hospital, tal como lo decía el Papa Francisco. Los manda también: curad enfermos, limpiad leprosos, echad demonios. Es la iglesia que lucha contra todo mal. Bien, en esa clave está precisamente el Evangelio de hoy. Y para recoger un poco de la enseñanza del Papa, empieza el Evangelio. Al ver Jesús a la muchedumbre, se compadecía porque estaban extenuados y como ovejas sin pastor. Al ver Jesús a la muchedumbre, alzad la mirada, era el lema de esta visita, ¿no? Alzad la mirada. Salid un poco de lo cotidiano, de lo rutinario. Mirad la vida de otra manera. Tened otros valores, tened otros criterios, buscad algo más alto. Alzad la mirada. Y yo pienso que se ha logrado. Por lo menos estos días se ha visto una iglesia que levantaba la mirada, que miraba al mundo con entusiasmo, que estaba gozosa de celebrar la fe. Yo pienso, y esto nos tiene que, mirad, todos hemos visto algo en la televisión, ha habido muchos participantes. Pues lo primero es eso. Y en este compadecerse, ¿en qué insistió el Papa sobre todo? En la dignidad de la persona. Y dijo, la dignidad de la persona es anterior al Estado. Y por eso, naturalmente, hay que preocuparse del inmigrante, y hay que preocuparse del no nacido, y hay que preocuparse del mayor, y hay que preocuparse del enfermo, porque la dignidad se tiene por ser persona. La dignidad no la concede el Estado. La dignidad se tiene por ser criatura de Dios, por ser hijo de Dios. Y esa es una de las cosas en las cuales ha insistido mucho, en el respeto a la dignidad de la persona, por encima de las ideologías. Antes es la persona que cualquier ideología. Por eso iba contra el aborto, iba contra la eutanasia, y naturalmente decía, hay que preocuparse del inmigrante que tiene que salir de su país buscando un mundo mejor. Bien, esa es una de las primeras lecciones que nos queda
y nos viene bien recuperar la dignidad de la persona. La tenemos no porque nos la conceden, sino porque nos la da Dios por el mero hecho de nacer y ser persona. Segundo, dijo, la mies es mucha, dice el Evangelio de hoy, ¿no? Los obreros pocos. La Iglesia española está un tanto dormida. Pero mirad, como todo se cuenta, es de contabilidad para todo, ¿cuántos millones de personas asistieron a las celebraciones del Papa? ¿Cuántos? 4,5 millones contabilizan. En los diversos actos tuvo 21 actos. A esos 21 actos asistieron 4,5 millones personas. Bien, pues todos podemos hacer algo. La mies es mucha, los obreros pocos. Todos tenemos que movilizarnos un poco. Muchos lo hemos visto por la televisión y también nos ha llegado, nos ha tocado. Es decir, realmente esta visita del Papa ha movilizado a muchas personas. Pues a lo mejor es el momento en que tiene que despertar, sobre todo el mundo juvenil. Ha llamado la atención el mundo juvenil, el impacto que ha tenido el Papa. Realmente en las multitudes pues sobresalía la juventud de las personas. Llamó la atención, ya sabéis, han escrito columnas de todo tipo y de todo género sobre el silencio de una hora de más de 500.000 jóvenes. ¿Hay alguien que pueda poner en silencio durante una hora adorando al Santísimo Sacramento, la Eucaristía, a más de 500.000 jóvenes? Una iglesia entonces joven que empieza a rebullir, ¿no? Que empieza realmente a revivir. La mies es mucha, los obreros, todos en la iglesia tenemos que hacer algo, todos algo, cada uno naturalmente lo que pueda. Y por último, Jesús dice a los apóstoles que vayan no a los paganos, sino a las ovejas descarriadas de Israel. Y a nosotros, mirad, tenemos primero que, antes de salir a la calle, también recuperar nuestra vida parroquial, nuestra vida comunitaria, nuestra vida eclesial. También esta Iglesia española, iba a decir, podemos decir que entra de ese epígrafe de el Israel descarriado. Andamos cada uno por nuestra parte, nos falta entusiasmo, nos falta coraje. Tenemos que reconstruir nuestra vida parroquial. Hay que recuperar la práctica religiosa. Si no hay práctica religiosa, si las misas, pues, iba a decir, están llenas de bancos vacíos, si la Eucaristía no nos atrae, si la palabra de Dios no nos dice nada, si nuestra fe no nos pide un poco más de exigencia, un poco más de hondura, un poco más de responsabilidad, pues eso. Pues esta es la tarea que nos deja el Papa. Una iglesia, como digo, sinodal, una iglesia que tiene que ser misionera, una iglesia hospital que se preocupa de los problemas de la calle. Y todos tenemos que hacer algo, todos. La misa es mucha, los obreros pocos. Tenemos que tener la mirada abierta al ver Jesús, la mirada, alzar la mirada, no de alguna manera despreocuparnos de todo y por último recuperar la vida parroquial, la vida comunitaria, la vida práctica de fe. Pues esta es la tarea, como digo, que podemos realmente sacar de la visita del Papa.